Ya sabes que de lo peor que le puede pasar a la policía es enfrentarse a un veterano de guerra. Ahora súmale a que eso pasa aquí en Latinoamérica. Eso es lo que pasaría en la noche del 4 de diciembre de 1986 en Bogotá, Colombia. Campo Elías Delgado, un veterano de Vietnam, desata una de las peores masacres en la historia moderna. Sí, este es el especial 10.000 suscriptores y por eso estoy haciendo por fin un caso latinoamericano como me venían pidiendo. Y pues cuando lleguemos a otra cifra de más suscriptores, pues estaré haciendo otro caso que sea recomendado por ti. También hago este caso porque toca un tema bastante filosófico, igual yo confío en que lo vas a entender. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusco y este es el caso de Campo Elías Delgado. Campo Elías Delgado nació el 14 de mayo de 1934 en Chinacota, norte de Santander, Colombia. Esta es una zona muy cercana a Venezuela, que es de donde vienen sus padres Elías Delgado y Rita Morales. Ellos parecían ser una familia normal hasta que en 1939 Elías, el padre, que era un conocido y respetado comerciante del pueblo, decide pagarle a unos muchachos para que pelaran por completo un samán muy emblemático en el Parque Durán, que estaba muy cerca donde él vivía. 2 días después, aprovechando la oscuridad de la noche, Elías cortó el árbol por completo. Él argumentaba que el samán producía mucha basura con sus hojas y que por eso lo cortó, lo cual es un motivo muy tonto para cortar un árbol que tenía más de un siglo ahí. Y sí, ese no era el verdadero motivo. Él cortó el árbol porque le tenía odio, ya que por ahí solían suceder cosas, y no me refiero a la fotosíntesis, porque resulta que Rita, su esposa, se solía esconder ahí con un ingeniero que vivía en San Cristóbal. Oye, que esto fue antes del matrimonio. Aún así a Elías le molestó mucho esto, pero igual en su momento le recomendaron que se casara, y esto fue peor porque el odio y el rencor aumentó más cuando Elías se enteró que su esposa no era virgen, y tampoco se puede poner a Rita como inocente porque se rumorea que incluso después de casados ella seguía teniendo esas citas ocultas con el ingeniero. Pues el árbol se fue, y esta acción hizo que los vecinos se levantaran en contra de Elías, y el ser excluido en esta época era algo muy difícil de llevar, así que la familia decidió mudarse a Bucaramanga, donde tras varios años de constantes peleas en casa, una noche Elías decidió ir a otro samán, pero esta vez estaba en un cementerio. Esa noche le dijo a su familia que iría a visitar a los muertos, y a la madrugada, con el revólver que usaba para cuidar su negocio, se disparó en la cabeza, quitándose la vida. Esto afectó mucho a Campo Elías, aunque él no lo manifestaba, ya que saben que por esta época estaba mal visto que un hombre mostrara vulnerabilidad, y esto le pasaría mucha factura hasta el fin de sus días. Campo Elías por ese entonces era un niño y poco a poco empezó a crear un fuerte rencor hacia su madre, pues él la veía a ella como la culpable principal por la muerte de su padre. En 1965, Campo Elías vio la oportunidad perfecta para alejarse de todo. Mientras algunos, para despejar los malos pensamientos, se iban de vacaciones, Campo Elías se iba a la guerra. Concretamente, se alistó en el ejército norteamericano para luchar en la guerra de Vietnam entre el año 69 y 70, para luego, un año después, volver al frente de combate e incluso fue ascendido a sargento de primera clase. En 1978 sale del ejército y obviamente por su labor obtuvo la nacionalidad estadounidense, y ahora tenía pensado tener una vida tranquila en la ciudad de Nueva York, pero acá es cuando empezarían los verdaderos problemas. Campo Elías no duraría mucho tiempo viviendo en Nueva York, después de que, según él, era una ciudad muy peligrosa después de que una noche le intentaran atracar. Pero ahora está raro tener este miedo después de haberse metido en una guerra en la otra parte del mundo, luchando por un país que ni siquiera era el suyo. Pero bueno, esto se puede entender. Pero lo que no se entendería es que él volvería a Latinoamérica, donde había mucha más delincuencia, y más aún en Colombia, que por esa época tenía muchos conflictos. Y si me preguntan a mí, él había vuelto porque tenía un asunto pendiente.
Campo Elías volvió a Colombia, concretamente a Bogotá, para vivir junto a su madre. Él podía vivir de la pensión de veterano de guerra, pero aún así prácticamente no quería recibirla. Supongo que esto era para tener conflictos con su madre. Él le echaba la culpa a ella de que no tenía pareja y de que no tenía hijos. A doña Rita, su madre, por ese entonces se le solían ver moretones en los brazos y ella decía que no sabía el causante de esto, aunque ya todos intuían quién era el causante. Por afuera, Campo Elías le daba clases de inglés a la hija de una amiga de su madre, estudiaba literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá y ninguno de sus compañeros de clases apenas podían llamarse así, ya que Campo Elías hablaba muy poco de su vida, solo hablaba de la guerra y que en cualquier momento iba a explotar una guerra en Colombia, así que había que prepararse. Acá podemos ver dos cosas. Primero, que él tenía el síndrome del veterano, que más adelante entraremos en eso, pero resumido, la guerra realmente la había afectado. La segunda cosa es que él tenía la misma visión de su padre de la definición de qué es un hombre, pues él no hablaba de sus sentimientos, era respetado por ser un veterano de guerra y pues no hay nada más de macho que ir a la guerra. Estaba obsesionado con la limpieza y no es que esto esté mal, sino que al igual que su padre presentaba un fuerte odio hacia las mujeres, no solo hacia su madre, sino que también mostraba rechazo hacia las mujeres del edificio en el que vivía. Le pedía constantemente a su madre que ni se le ocurra usar el mismo baño que él, que le daba asco, tenía mucho ego y a la vez estaba muy frustrado, ya que a los 52 años no había formado una familia y seguía viviendo con su madre, la persona que más odiaba. Y yo creo que él estaba consciente de su lado oscuro, porque su tesis de la universidad era sobre la dualidad de la conciencia, inspirada del libro del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que dicho libro tenía parte de la respuesta al problema de Campo Elías, pero ya era muy tarde para poder verla. Existieron solo dos personas a las que Campo Elías se les abrió un poco, la primera siendo la más repentina, fue con Mario Mendoza, un compañero de universidad, con el que logró tener varias charlas extensas sobre literatura. Mario había intentado, saber un poco más sobre la vida del veterano de Vietnam, pero este nunca se abrió hasta sus días finales, que de repente le expresó que no podía más, que se sentía como un fracaso, que ya estaba mayor para iniciar nuevos proyectos, que no sabía cómo terminó en este agujero tercermundista, que él estaba preparado para cosas grandes. Mencionó que ya la literatura no le llenaba y que era momento de actuar. El 3 de diciembre de 1986, al mediodía, Campo Elías se dirigía hacia el Banco de Bogotá en busca de retirar todos sus ahorros de alrededor 49.000 pesos colombianos. Esa misma tarde, con ese dinero, compró un revólver Smith & Wesson calibre 32 y 500 balas de munición. Todo esto era porque ya había decidido eliminar a la que creía la fuente de todos sus males. Esa noche, las vecinas escucharon unos gritos provenientes del apartamento de doña Rita, pero nadie se dignó a tocar la puerta o a ver qué estaba pasando, porque no se esperaban que ahí dentro estaba su propio hijo Campo Elías, que la había asesinado en la cocina con 3 apuñaladas. Él pensaba que con esto se iba a quitar una carga de encima, esa misma carga que probablemente fue la que hizo que se fuera de Nueva York para volver a Colombia. Y pese a que se dejó llevar tal como le pasa a Mr. Hyde en su libro favorito, que capaz es por eso que le gustaba tanto, porque este libro se trata sobre la lucha interna de un hombre por controlar su propia parte del mal, que está buscando constantemente cómo eliminar su parte mala y hacer que solamente quede su parte buena. Campo Elías proyectaba su lado bueno enseñando inglés con esas charlas de literatura, mostrando un nivel de pulcritud por encima de la media y siendo un respetado veterano de guerra. Su lado malo era la misoginia originada por el odio a su madre, así que él proyectaba su lado malo en ella. Entonces la erradica y se derrumba porque ve que no se ha librado de esa parte mala, ya que, como explica el libro más adelante, esto no es tarea fácil, porque la parte mala y la parte buena son una sola.
Así que dándose cuenta que no puede erradicar esa parte mala, decide potenciarla convirtiéndose en uno de los mayores genocidas de la historia de toda Colombia en tan solo una noche. Al día siguiente, a la mañana, Campo Elías tenía programado una clase de inglés con la hija de la amiga de su madre, llamada Claudia Rincón, de 14 años, que vivía sola con su madre llamada Nora Becerra de Rincón. Campo Elías no faltó a esa cita, pues él era muy puntual. Con la niña en su habitación, el veterano amordaza a su madre, que estaba en la sala, y con 4 apuñaladas la asesina. Luego va a la habitación de la niña y la apuñala mucho más que a sus otras víctimas, pues lo hizo 22 veces para luego dejarla en la cama desangrándose. Campo Elías abandona el hogar para volver al apartamento de su madre, en el que continuaba el cuerpo de ella en la cocina. Esta vez, en un acto de rabia, le lanza toda la ropa de ella sobre su cadáver y procedió a prenderle fuego. Él, viendo que no se llenó con asesinar a su madre, quiso eliminar a todo lo que le recuerde a ella. Así que por eso quemó todas sus pertenencias, su hogar y, peor aún, quiso eliminar a todas las personas que le recuerden a ella. El apartamento estaba en llamas, así que Campo Elías salió de él con su revólver en mano, gritando «¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!». Esto para que las vecinas salgan de sus viviendas, y solo salieron un par de ellas, a los que apenas salen, Campo Elías les dispara a la cabeza. Luego bajó al otro piso y, con la excusa de que quería llamar a los bomberos, le tocó la puerta al apartamento 301, que es donde vivían 2 jóvenes universitarias, a las que apenas abrieron la puerta, las acribilló. Bajó más y asesinó a otras 2 jóvenes que hacían tarjetas de Navidad. Campo Elías saldría del edificio con 7 víctimas, y todas eran mujeres que no eran al azar, porque para él ellas representaban lo que era su madre. Estas mujeres solían convivir y reírse junto a Doña Rita. Campo Elías quería eliminar todo símbolo que veía asociado a su madre, porque no se le había ido ese lado oscuro. Así que cada vez que asesinaba a una mujer, él lo veía como que estaba asesinando una vez más a Doña Rita. Y no se detendría aquí. Campo Elías, por eso de las 6 de la tarde, iría a visitar a la única mujer a la que le tuvo aprecio y la segunda persona con la que se abrió un poco. Esta era Doña Clemencia, que era la esposa de Jesús Fernández, un amigo que Campo Elías respetaba porque él también era aficionado a la guerra, sabía inglés, le fascinaba el libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y se conocieron jugando póker. Campo Elías fue a visitarlos para despedirse, pero Jesús no estaba, pero igual Doña Clemencia le invitó a entrar. Campo Elías le estaba dando pequeños indicios a Doña Clemencia de que ya había perdido la cabeza, porque citaba una y otra vez su libro favorito, haciendo énfasis en el personaje que tenía la lucha interna, pero Doña Clemencia no lo captaba. Solo le pidió que se sentara porque lo veía agitado. Campo Elías no aceptó y ella ve que él tiene un bulto en el saco, que probablemente ese era su revólver. Viendo que no volvía Jesús, el veterano se despidió diciendo de la nada que se iba para China y que no volvería jamás, que solo pensaba en despedirse de ellos, y Clemencia le preguntó que si en algún momento él les iba a escribir, y Campo Elías solo le dijo que no se preocupara porque iba a recibir noticias suyas muy pronto. Esa noche del 4 de diciembre de 1986, Campo Elías iría a su sitio favorito para tener su última cena, y esto fue en el restaurante Poseto. El mesero le conocía de tantas veces que iba ahí, e incluso este le preguntó el qué estaba celebrando porque Campo Elías no solía ir los jueves, y este le respondió que estaba celebrando un logro muy personal. Luego pidió un plato de pasta a la boloñesa y un vino tinto. Luego terminó, pero pidió más tragos y una revista. Cuando fue a entregar la revista, como esta tenía una foto de la guerra de Vietnam en la parte posterior, Campo Elías le dice al mesero: ¿sabías que yo estuve en esa guerra? No me gustaría estar vivo. Vi morir a muchos amigos y a mucha gente. Luego se toma su último trago, paga la cuenta y se dirige al baño. Esto para recargar su revólver y prepararse para la masacre. Al salir del baño dice: «Esto es un atraco, dejen todo su dinero sobre las mesas». Apenas dice esto, una señora dice: «Ok, las joyas». Y mientras está quitando las joyas, Campo Elías hace su primer disparo,
que fue a la cabeza de esta señora asesinándola. Esto para luego decir, y cito, que no quiero joyas, solo quiero su efectivo, no se muevan. Desafortunadamente, Campo Elías tenía una puntería impecable. Incluso había recibido trofeos por tener mejor puntería que el resto en la guerra de Vietnam. Así que el mayor del ejército, Álvaro Pérez, que estaba comiendo ahí, no tuvo ninguna chance. Pues cuando intentó sacar su arma, Campo Elías ya lo había asesinado. Ya sin nadie que lo frene, continuó disparando y disparando. Niños, ancianos, parejas de recién casados, y con ninguno tuvo piedad. En total acabó con la vida de 29 personas e hirió a 15 más. Está sabiendo los detalles de esto gracias a Alfonso Guaneme, el mesero que sobrevivió, y Maribel Arce López, la viuda del mayor del ejército que sobrevivió aún recibiendo un disparo en el cuello. Con lo que viene a continuación todos discrepan un poco, así que contaré la versión más famosa. Pronto llegaría la policía. Estos por el megáfono le ordenaron a Campo Elías que se rindiera, pero él se negó y como su fuego de respuesta era muy bueno, la policía no podía fácilmente entrar en el local. Por suerte, Campo Elías tenía un revólver, así que no le era tan fácil mantener un fuego constante, porque si habría llegado a tener un rifle, ni me quiero imaginar cómo habría terminado esto. Entonces, viendo que estaba expuesto, Campo Elías fue a recargar el revólver, escondiéndose en el restaurante, pero resulta que estaba al lado de una ventana, que a través de ella un oficial le disparó asesinando al veterano de guerra. Pero la policía declaró que él mismo se quitó la vida. Pero viendo una mancha de sangre en la pared y la aparente trayectoria de las balas, da a que fue la policía quienes acabaron con él. Pero entonces, ¿por qué no lo admitieron? Por ahí hay una teoría que dice que la policía declaró que Campo Elías se disparó a él mismo porque probablemente las mismas balas que él tenía en el cuerpo también las tenía otro civil que murió ese día. Pues se piensa que la policía pudo haber asesinado a algún inocente accidentalmente. Así que para evitar polémicas, simplemente declararon que Campo Elías asesinó a todos, incluyéndolo a él mismo. Esto para que así no investiguen dónde terminaron las balas de la policía. Al momento de su muerte, el único objeto que tenía Campo Elías en sus bolsillos era el libro del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Más adelante se armaría otra polémica porque un sacerdote se la armaría diciendo que por qué nadie había reclamado el cuerpo de Campo Elías, y si era así, entonces él lo iba a reclamar para darle cristiana sepultura. Pero resulta que este hombre no era un sacerdote, y se rumorea que él engañó a todos para usar los huesos de Campo Elías para hacer alguna brujería o para hacer una sopa. Esto es todo. Si te gustó el video te recomiendo el caso de Yasser Said, ya que en este curiosamente se ve una relación padre-hijo similar, pero en esta sería el padre quien llevaría todo al siguiente nivel. Muchas gracias por hacer crecer el canal tan rápido estos últimos días, y ya saben que como siempre nos vemos en la próxima.